Bueno, finalmente tenemos todo seteado y llegamos a la primera lección propiamente dicha del curso. ¿Qué vamos a ver hoy? Selección de SQL. A ver, acá nos dice que vamos a cubrir en esta lección. Sintaxis básica, select y from, es lo fundamental cuando uno empieza a estudiar SQL. ¿Qué sucede realmente cuando se ejecuta una consulta? Convenciones de formato, nos va a hablar un poco del formato en el cual vamos a escribir el código. Nombres de columnas, que van a ser los nombres de las columnas de las tablas como las que estuvimos viendo la vez pasada, y algunos problemas de práctica. Así que arranquemos. Arranquemos con la sintaxis básica select y from. Nos dice que hay dos ingredientes básicos o necesarios en cualquier consulta de SQL, select y from, y deben estar en ese orden. Select va a indicar qué columnas deseamos ver y from va a indicar la tabla en la cual se van a encontrar esas columnas que deseamos ver. Entonces vamos a comenzar mirando un par de columnas de la tabla de unidades de vivienda. Entonces nos dice en este código SQL, select year, month, año, mes, west, región west, es la misma tabla que vimos en el tutorial la vez pasada, de tutorial unidades de vivienda de los Estados Unidos o US Housing Units. Para ver los resultados, copie y pegue esta consulta en el editor de consultas de Mode y ejecute el código. Si ya tiene el código de SQL en el editor de consultas, deberá pegar o eliminar la consulta que estaba. Bueno, si tiene el código que hicimos anteriormente, hay que borrarlo y poner este nuevo. Si simplemente copia y pega esta consulta debajo de la anterior, obtendrá un error. Solo puede ejecutar una select declaración a la vez. Ok, perfecto. Entonces, yo acá tengo el editor. Este es el reporte que habíamos abierto la vez pasada. Le voy a poner otro nombre. Primero lo vamos a abrir. Lo voy a guardar como SQL introductorio. Así se va a llamar nuestro reporte. Y vamos a copiar este nuevo código de SQL. Lo vamos a correr. Y esto nos va a dar, después de unos segundos, nos va a dar una tabla que tiene años, que tiene meses y que tiene una columna que refiere a la región de West o del oeste. Entonces, vamos a ver qué nos dice acá. ¿Qué sucede con la consulta anterior? En este caso, la consulta le indica a la base de datos que devuelva las columnas Year, Month and West, año, mes y región oeste de la tabla Tutorial US Housing Units. Recuerde que al hacer referencia a tablas, los nombres de las tablas deben ir precedidos por el nombre del usuario que las cargó. Entonces habíamos dicho que todas estas tablas están en el tutorial. Si vemos acá, vamos a tener un montón de tablas que ponen a nuestra disposición de tutorial. En particular, estamos usando la tabla de US Housing Units. Así que ahora podemos cerrar, esto no nos va a interesar. Pero bueno, eso es algo a tener en cuenta. Dice que cuando ejecute esta consulta obtendrá un conjunto de resultados que muestra los valores en cada una de esas columnas. Perfecto, como habíamos dicho tenemos año, mes y región oeste. Tenga en cuenta que los nombres de las tres columnas se separan con una coma en la consulta. Veamos que acá al poner select vamos a ir separando cada una de esas columnas con una coma. Y no debe incluir una coma después del nombre de la última columna. Es decir, acá en West, fíjense que yo no puse una coma. Entonces simplemente la copiamos sin la coma. ¿Qué pasaba cuando quisiéramos seleccionar todas las columnas de la tabla? ¿Vamos a tener que poner todos los nombres? No. Bueno, acá nos dice que si quisiéramos seleccionar toda la tabla, directamente ponemos select, asterisco o estrella, que es lo que habíamos hecho la vez pasada. Entonces podemos seleccionar todas las columnas de la tabla simplemente con este código. Vamos a ver que corra. Y acá tenemos el mismo resultado que habíamos visto en el video que seteamos la plataforma. Y ahora nos dice que hagamos un problema de práctica, pero ese nos lo vamos a guardar para el final de este video. Bueno, ahora podemos ir al segundo ítem de esta lección, que es saber qué sucede realmente cuando ejecutamos cada una de estas consultas que estamos haciendo. Acá nos dice que, como podemos ver, al ejecutar las consultas anteriores, siempre tuvimos una tabla. Pero esas tablas no se almacenan de forma permanente en la base de datos. Tampoco cambia ninguna tabla en la base de datos tutorial US Housing Units. Nos dice que siempre va a contener los mismos datos cada vez que consultemos y los datos nunca cambiarán sin importar cuántas veces consultamos. Es decir, que si corremos esta consulta, este query y consulta son sinónimos, vamos a obtener esta misma tabla y en la base de datos que contiene esta tabla nada va a haber cambiado. Nos dice que mode almacena todos los resultados para que los podamos acceder a futuro, a modo de queries acá, pero que este select y las declaraciones select no van a cambiar nada en las tablas subyacentes.
Esto es importante que sepan y está bueno porque bueno, el curso está orientado al análisis de datos. No estamos definiendo ni modificando la base de datos, entonces pueden jugar con estos select y no van a romper nada. Está bueno que sepan eso. Después, convención de formato. ¿Qué más nos cuenta? Es posible que haya notado que con los comandos select y from, cuando los vemos acá, están en mayúscula. En realidad, dice que esto no es necesario, que SQL entiende los comandos si uno los escribe en minúscula y que el uso de mayúsculas es una convención que facilita la lectura de las consultas. De manera similar, SQL trata un espacio, varios espacios, un salto de línea como si fueran lo mismo. Por ejemplo, SQL trata esto de la misma manera que el consulta anterior. Es decir, si ponemos esto, en vez de esto ponemos esto y corremos, ponemos run, pick, obtenemos lo mismo. Y que acá, si ponemos select y acá ponemos from, así, y corremos, pick, obtenemos lo mismo. Entonces es simplemente una convención. En general, vamos a escribirlo así porque es más bonito, todo el mundo lo hace así y cuando aprendan más SQL van a ver que uno espera encontrar el código así porque va a ser más fácil leerlo y entenderlo de una. Si bien la mayoría de las convenciones de mayúscula y minúscula son las mismas, existen varias convenciones para dar formato a los saltos de línea. O sea que no todo el mundo se pone de acuerdo en cómo van a ser los espacios y los saltos de línea. Va a haber varias de ellas en este tutorial y en el trabajo de otras personas en Mode. Perfecto. Entonces depende de nosotros qué convención de espaciado usemos. Vamos a ir siguiendo la que nos presenten acá. Nombres de columnas. También hace una aclaración de nombres de columnas. Dice que mientras hablamos del formato, vale la pena señalar el formato de los nombres de las columnas. Todas las columnas de la tutorial US Housing Units, de la tabla esta, se nombran en minúsculas. Van a ver que todos los nombres acá están en minúsculas. Y se utilizan guiones bajos en lugar de espacios. Entonces acá, month name, el nombre del mes, no puso un espacio, puso un guión bajo. El nombre de la tabla en sí también utiliza guiones bajos en lugar de espacios. Es decir, que cuando buscamos US Housing Units no ponemos US espacio Housing espacio Units, ponemos US Housing Units separado con guiones bajos. La mayoría de las personas evitan poner espacios en los nombres de las columnas porque es molesto lidiar con los espacios en SQL. Entonces, en SQL en general va a ser molesto trabajar con espacios, tratemos de obviarlos. Si deseamos tener espacios en los nombres de las columnas, debemos hacer referencia siempre a esas columnas entre comillas dobles. Si deseamos que los resultados se vean un poco más presentables, podemos cambiar el nombre de las columnas para incluir espacios. Por ejemplo, si deseamos que West columna aparezca como West Region en los resultados, vamos a tener que escribirlo así. Entonces acá aprendemos que en general no vamos a querer poner espacios. Si nosotros queremos que la columna West, en vez de West, se llame West Region, podemos definirlo así, con un as West Region. Y esto se llama alias. Es poner un alias a esta columna. Sin las comillas dobles, esa consulta leería oeste y región como objetos separados y volvería un error. O sea que si no ponemos las comillas dobles, vamos a ver si eso le gusta, no nos gusta, le da un error. Así que lo evitamos. Tengamos en cuenta que los resultados solo devolverán letras mayúsculas si coloca los nombres de columna entre comillas dobles. Bien, entonces de nuevo, si queremos mayúsculas o queremos algún formato en particular, siempre comillas dobles. La siguiente consulta, por ejemplo, devolverá resultados con nombres de columna en minúsculas. Bien, si ponemos esto así y no usamos las comillas dobles, ¿qué ocurre? Veamos, West Region y South Region. O sea, sí, no se entendió esto, pero no lo puse en minúscula. Bien, y acá llegamos a otro ejercicio que nos vamos a guardar para después.